Hola, bienvenidos a todos a un nuevo video. Esta vez vamos a ver un video un poquito diferente. Esta vez vamos a ver un video didáctico sobre el tema la teología de la educación. Etimológicamente proviene de términos griegos, que son telos, que significa fin, meta, propósito, y logos, ciencia, razón, explicación. La definición de la teología de la educación es una doctrina que trata de explicar el universo en términos de finales o causas finales. Se basa en la proposición de que el universo tiene una intención y un propósito. En la filosofía aristotélica, la explicación o justificación de un fenómeno o proceso debe buscarse no solo en el propósito inmediato, en su origen, sino también en la causa final, es decir, la razón por la que el fenómeno existe o fue creado. En la teología cristiana, la teología representa un argumento básico para fundamentar la existencia de Dios, en donde el orden y la eficiencia del mundo natural no parecen ser accidentales. Si el mundo creado es inteligente, debe existir un último creador. Los teologistas se oponen a las interpretaciones mecanísticas del universo, que cuentan en exclusiva con el desarrollo orgánico o la casualidad natural. Bien, el fuerte impacto de las teorías de la evolución de Charles Darwin, en que mantenían que las especies evolucionaban por selección natural, redujeron en una gran medida las influencias de los argumentos teológicos tradicionales que, sin embargo, fueron definidos veramente durante el arrebato de sentimientos creacionistas de principios de la década de 1980. La teología de la educación. La pertinencia de un sistema educativo no debe pensarse en términos de la novedad que implica lo novedoso en la educación. Solo cuenta si es auténticamente educativo. Ello, sin embargo, no es puro misionismo. Se trata de comprender que lo fundamental siempre permanece en la esencia de algo. No cambia porque cambian las circunstancias, y las actuales circunstancias son las de la persecución de la tecnología como la panacea de todos nuestros problemas. La razón de ser de los cimientos de una casa no es la casa en sí misma. El sentido de los fundamentos es el hogar. De la misma forma, los presupuestos de la educación no deben ser pensados en términos del cumplimiento. Convenciones sociales, llámense normas, leyes o determinaciones de la voluntad general, que en términos kantinianos son pura heteronomía, si no obedecen a un proceder consciente. Aprender, como ya se dijo, significa hacer o dejar de hacer cuando así corresponda, y climatizar las pautas que justifican ese aprender es la razón de ser de toda fundamentación. En ese sentido, en un primer momento se hace necesario motivar dicho aprendizaje, partiendo de las vivencias y de las expectativas de todos los agentes, sean estos los que enseñan o los que aprenden. La teología de la educación se refiere a los principios, fines y objetivos de la educación. Los fines de la educación participan implícita e explícitamente en toda la problemática pedagógica. El concepto de educación debe hacer referencia a las condiciones socioculturales y las funciones de la educación. La teología analiza las funciones de la educación y sus rasgos específicos. La educación puede ser y debería ser vista como una actividad cultural interdisciplinaria, como una direccionalidad que engloba un proceso socializador desde y para los seres humanos, en su interrelación entre la sociedad, la naturaleza, el conocimiento, que se convierte en una triada vinculante y determinante para lograr en cada persona una codificación y sistematización del saber. Hay múltiples maneras y formas de intentar conceptualizar a la educación de una acción dicotómica, como informar, formar, educar, enseñar, saber, instruir, comprender, y cualquier otra gama de posible ubicación conceptual que nos acerque a definir la educación de sus propios límites y alcance. En todo caso, podemos ver a la educación desde la praxis educativa o realidad concreta, y lo más importante y clave estratégica para saber la intencionalidad educativa, la cual consiste en analizar la base teológica de la educación, es decir, desde su traída, definitoria, fines, medios, propósitos. Lo teológico educativo genera las siguientes interrogantes. ¿Educación para quién o quiénes? ¿Desde dónde se aplica?
¿Con cuál intención, qué sentido y resultados tienen los contenidos curriculares? ¿Incluyente o excluyente? ¿Para hacer o para transformar? Los fines educativos van desde la educación formal, informal, popular, para el trabajo, el conocimiento instrumental, el conocimiento para y por el crecimiento intelectual, el conocimiento emancipador y liberador y algunos hibridismos que originan la praxis educativa. Lo que sí es definitorio es evaluar la educación bajo el binomio intención-resultado, que produce la siguiente triada codificadora. Calidad educativa, que quiere decir resultados. Reforma educativa, que va más allá de actualizar los contenidos. Innovación educativa, que significa cambio significativo, nueva información. Visualizar, que significa representación, y postura, que quiere decir el desarrollo. Como va la educación en una sociedad, puedes ver para dónde marcha una nación. La adopción de un enfoque teológico tiene profundas implicaciones en la educación, como por ejemplo en lo que se refiere a los conceptos. Para entender el enfoque teológico en Montessori, hablaremos de algunos de los pilares fundamentales de esa pedagogía, como por ejemplo el ambiente preparado, el control del error, la mente absorbente, la intención sostenida, el desarrollo de la personalidad, la repetición con propósito, la actividad perfectiva, el placer de aprender y su inclinación de la naturaleza racional hasta su fin. En sí, la teología de la educación viene la importancia que se atribuye en las escuelas nuevas del siglo XX a las actividades al aire libre, los trabajos en el campo, a los experimentos en clase, etc., así como el papel destacado que adquiere la experiencia y el Learning by Doing en la escuela progresista americana. A esta inspiración responde también algunas prácticas educativas del siglo XXI, como por ejemplo la de Philip Classroom, los centros de interés, el trabajo por proyectos, la abolición de las asignaturas o el trabajo cooperativo. Para los defensores de la educación nueva, el silencio y el inmovilismo se suelen asociar con la pasividad propia de la escuela antigua, mientras que el movimiento, la experiencia y la acción se asocian con el único verdadero aprendizaje. Pero si bien es cierto que los defensores de la educación nueva hacen hincapié en la noción de actuar en contraposición a recibir pasivamente, no está claro, tal y como lo sugiere Avanzini en 1995, que la acción sea un concepto tan nítido y menos si estamos hablando de un contexto de aprendizaje. De hecho, uno puede moverse o repetir un movimiento mecánicamente y no realizarlo con plena voluntariedad. Puede también faltar voluntariedad en un entorno indisciplinado o de movimiento desordenado. Bueno, esto es todo lo que puedo acotar en este video didáctico sobre el tema, la teología de la educación. Espero que todo lo que hemos visto te ayude a complejar tus dudas. Nos vemos en un próximo video.